Gráficos, en Excel. La presente tabla de ejemplo muestra el top 10 de medallas obtenidas en los pasados Juegos Panamericanos de Toronto. El objetivo del presente ejercicio es crear un gráfico estadístico que represente los datos de esta tabla. Aprenderá cómo insertar gráficos y conocer las diferentes opciones disponibles para personalizarlo. Primero que todo seleccionamos el área de la tabla que vamos a representar. Para este ejemplo no vamos a incluir la columna de total. Luego vamos por la pestaña Insertar, al grupo Gráficos. Aquí puede seleccionar entre distintos tipos de gráficos. Digamos que en términos generales usted puede escoger cualquier gráfico. Pero no cualquier tipo de gráfico le sirve. Eso depende de los datos que desee representar. Por ejemplo, supongamos que desea utilizar un gráfico circular. Para este caso el gráfico circular no nos serviría, porque el gráfico de tipo circular se utiliza para representar dos variables o tipos de valores. Mientras que nuestra tabla tiene tres variables: los nombres de los países, los nombres de las medallas y las cantidades de medallas. Por tal motivo debemos buscar otro tipo de gráfico. En este caso nos podría servir un gráfico tipo columna. Por ejemplo, este denominado columna apilada. Observe que inmediatamente aparece el gráfico. De aquí en adelante solo es ubicarlo, y darle un formato. Ubiquémoslo aquí a la derecha, y agrandemos un poco para que se vea mejor. En el momento en que se insertó el gráfico, apareció una nueva pestaña en la parte superior de la cinta de opciones. La pestaña Herramientas de gráficos. Esta a su vez se divide en otras tres pestañas: Diseño, Presentación, y Formato. Veamos primero las opciones de la pestaña Diseño. Al hacer clic en el botón Cambiar tipo de gráfico, aparece una ventana que muestra todos los tipos de gráfico disponibles, por si deseamos cambiar el gráfico actual. El botón Guardar como plantilla permite guardar todas las características que le hayamos asignado al gráfico, para poder utilizarlo en futuros gráficos y ahorrar tiempo. Se hace clic en el botón, se le da un nombre a la plantilla, y luego clic en Guardar. Si posteriormente necesita usar la plantilla, se hace clic en el botón Cambiar tipo de gráfico, se hace clic en la carpeta Plantillas, y a la derecha encontrará las listas de las plantillas que haya guardado. Observe lo que sucede cuando se hace clic en el botón Cambiar filas y columnas. Los nombres de las medallas cambian al eje X, eje de categorías. Y los nombres de los países pasan al cuadro de leyenda, o también denominado series. Dependiendo del tipo de gráfico que utilice, y los datos que esté representando, necesitará de alguna de las dos formas de presentación. Al parecer para este ejemplo se ve mejor como estaba. Haga clic aquí nuevamente. El botón Seleccionar datos permite verificar los rangos donde se encuentran los datos que forman parte del gráfico. En la ventana que aparece, la primera casilla permite verificar o seleccionar el rango de datos utilizado para el gráfico. El siguiente botón ejecuta la misma acción del botón visto anteriormente. Cambiar entre filas y columnas. En el recuadro de la izquierda, se pueden observar las entradas de leyenda o series. En este caso las series corresponden a los nombres de las medallas. En el recuadro de la derecha, se pueden observar las etiquetas de eje horizontal o categorías. En este caso se refiere a los nombres de los países. Por lo tanto, con esta ventana podemos agregar, editar o quitar elementos del gráfico. Por ejemplo, supongamos que no queremos que la tabla muestre la información correspondiente a las medallas de bronce. Entonces seleccionamos bronce, y lo quitamos haciendo clic en este botón. Observe cómo el gráfico ha cambiado. Ahora volvamos a agregar la serie. Hacemos clic en el botón Agregar. Aparece una ventana donde debemos especificar el nombre de la serie, y los valores que le corresponden. Para el nombre, hacemos clic en este botón para indicar la celda donde se encuentra el nombre de la serie. Hacemos clic en la celda correspondiente, E3. Y regresamos haciendo clic en este botón. Ahora se debe indicar el rango donde están los datos correspondientes.
Hacemos clic en este botón, seleccionamos el rango correspondiente. Volvemos a hacer clic en este botón para regresar. Y luego clic en aceptar. Nuevamente tenemos la serie, bronce. Pero hay un problema. Al observar el cuadro de la derecha, vemos que los nombres correspondientes a las categorías no están. Solo aparecen números. Entonces debemos hacer clic en el botón editar. Y hacemos clic en este botón para seleccionar el rango correspondiente a los rótulos del eje. Es decir, el rango de celdas donde se encuentran los nombres de los países. Hacemos clic en este botón para regresar, y luego hacemos clic en aceptar. Ya tenemos los datos completos. Hacemos clic en aceptar, para salir de la ventana. El siguiente grupo muestra diferentes diseños que podemos utilizar para nuestro gráfico. Aquí la idea es encontrar un diseño que se adapte a la forma como se quiere mostrar el gráfico. Por ejemplo, vamos a elegir este diseño. En este diseño, nos aparece un recuadro donde podemos escribir un título para el gráfico. La leyenda del gráfico nos aparece en la parte superior, y en lugar de mostrar los valores en el eje Y, muestra los valores en cada serie de datos. Como se indicó anteriormente, la elección del diseño depende de la manera como el usuario quiere que el gráfico muestre la información. Luego vemos el grupo estilos de diseño. También se puede escoger aquí el diseño que se considere más apropiado. Ahora pasemos a la pestaña Presentación. Aquí podemos asignarle un formato a cada elemento del gráfico por separado. Para eso es importante entender que el gráfico se compone de diferentes elementos. Por ejemplo, este es el título del gráfico. Cuando hacemos clic en un elemento, en este cuadro combinado aparece indicado qué elemento se seleccionó. Este elemento es la leyenda del gráfico. Esta parte se denomina área de trazado, que es donde aparecen las columnas del gráfico. Todos los elementos del gráfico están montados sobre la denominada área del gráfico. También podemos desplegar este cuadro combinado, y seleccionar el elemento que se desee personalizar. Una vez seleccionado el elemento, podemos hacer clic en el botón, aplicar formato a la selección. O podemos hacer doble clic en el elemento que vamos a personalizar. Empecemos por el título del gráfico. Hagamos clic dentro del recuadro y escribamos un título para el gráfico. Podemos dar triple clic para seleccionar el texto. Y escribimos un título. El formato del texto se cambia por la pestaña Inicio. Por ejemplo, para cambiar el color, el tamaño o el tipo de letra. Pero las demás características las continuamos haciendo desde la pestaña Presentación. Hacemos clic en este botón. Y aparece una ventana donde se pueden establecer distintos tipos de formato. Es cuestión de elegir qué formatos se quiere agregar. En este caso solo agreguemos una sombra. Podemos dejar la ventana abierta y simplemente hacer clic en otro elemento que se quiera modificar. Por ejemplo, hagamos clic en el área del gráfico. Entonces las opciones de la ventana cambian. Vamos a seleccionar un relleno. Aquí aparecen diferentes tipos de relleno. Seleccionemos este. Relleno con imagen o textura. Vamos a agregarle una imagen de fondo. Hacemos clic en el botón Archivo, y buscamos una imagen que previamente hayamos descargado o cualquier otra que se quiera agregar. Por ejemplo, seleccionemos esta. Clic en Insertar. Nos aparece la imagen de fondo. Pero el área de trazado la tapa. Así que seleccionamos el área de trazado. Y le quitamos el relleno. Es posible que tengamos que cambiar los colores de los textos para que resalten. Podemos cambiar también los colores de las series. Por ejemplo, seleccionemos la serie bronce. Asignemos por ejemplo un relleno degradado.
Aquí aparecen unos colores preestablecidos. Por ejemplo este que casualmente dice bronce. Podemos escoger el tipo de degradado: lineal, radial, rectangular o en forma de camino o espiral. Podemos establecer una dirección. Incluso podemos agregar o quitar puntos de degradado. Cambiar color, posición, brillo y transparencia. El límite es la imaginación. Hagamos lo propio con la serie plata. Y la serie oro. Podemos seleccionar los números y cambiarles el formato. Podemos agrandar un poco más el área de trazado. Cambiar el color a los ejes. En fin, la cantidad de posibilidades es infinita. Cuando hayamos terminado hacemos clic en cerrar. Continuando con las opciones de la pestaña Presentación, con el botón Insertar podemos agregar imágenes, formas o cuadros de texto adicionales. También se puede determinar la ubicación del título del gráfico. Títulos para los ejes. Ubicación de la leyenda del gráfico. Ubicación de las etiquetas de datos. Determinar si se quiere agregar la tabla de datos al gráfico. Mostrar o ocultar los ejes de categorías. Mostrar o ocultar las líneas de la cuadrícula. Mostrar o ocultar el área de trazado. Estas opciones solo están disponibles para gráficos lineales o en 3D. También puede agregar otras opciones de análisis como líneas o barras de error. Especiales para gráficos circulares o gráficos que muestren análisis estadísticos como desviación estándar u otros tipos de análisis. Con el botón Propiedades, podríamos, por ejemplo, asignarle un nombre al gráfico. Finalmente, en la pestaña Formato, se encuentran otras opciones que permiten definir estilos de forma. Estilos de Word para los textos. Opciones de organización y tamaño del gráfico. Hagamos otro gráfico de ejemplo. Pero en esta ocasión, el gráfico debe representar el total de medallas por cada país. Eso significa que debemos utilizar estas dos columnas para obtener el gráfico. Pero las columnas no están contiguas. Recordemos que para seleccionar rangos que se encuentran en posiciones diferentes, debemos hacer lo siguiente. Seleccionamos el primer rango y mantenemos presionada la tecla Control, mientras seleccionamos el otro rango. Ahora hacemos clic en la pestaña Insertar. Y en el grupo Gráficos vamos a seleccionar en esta ocasión, un gráfico circular. Puede ser este en 3D. Y al igual que hicimos con el anterior, lo personalizamos.
Y eso es todo por el momento. No olviden comentar. Un clic en me gusta ayudaría mucho a este proyecto. Hasta pronto.